Bueno, seguimos con el Dios sobrenatural, seguimos con la serie. Yo creo que hoy y una reunión más vamos a estar con el Dios sobrenatural, pero espero que usted esté con el Dios sobrenatural el resto de su vida, no solamente un domingo más, ¿verdad? Y lo que vamos a compartir hoy es un tema muy conocido, hasta los niños pequeñitos lo saben, ¿verdad? Y es acerca de Jonás y el gran pez. Una historia que usted conoce. Sabe que dicen los niños que la ballena que se tragó a Jonás se llamaba Plum. Usted sabe eso. Es que dice, vino un gran pez y Plum se lo comió. Entonces ellos creen que se llamaba Plum, pero no se llamaba Plum. Quizás Leviatán, puede ser. Entonces, vamos a comenzar a leer en Jonás capítulo 1, del verso 1. Y espero que el que esté como en la condición de Jonás se pueda identificar esta mañana, ¿sí? Esa es la idea también. Dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella. No es fácil que Dios le diga a usted que vaya a hablar contra una ciudad. Es bueno ir a bendecir, pero ir a hablar en contra no es fácil. Porque ha subido su maldad delante de mí, dice el Señor. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Nosotros estamos hablando de que tu presencia en mí, tu presencia es todo para mí, subamos al monte donde está la presencia. No, pero Jonás lo que quería era huir de la presencia del Señor. Tenía miedo. Y entonces, ¿qué pasó? Se va a Tarsis, ya le voy a mostrar dónde queda Tarsis. Entonces descendió a Jope. Jope es un puerto, o Jaffa, lo mismo. Y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Si me proyectan el mapa, por favor, para que tengamos una idea. Ok, ven las líneas rojas. No sé si logran leer, donde está el número 1, ¿sí? Logran leer, dice Gat-Hefer, ¿sí lo logran ver? Allí vivía Jonás. En Gat-Hefer. Entonces, fíjese bien, estaba cerca de las colinas de Asdod. Si él tenía que ir a Nínive, que es donde Dios lo mandó, él tenía que ir al norte, ¿verdad? Es más, yo creo que se podía haber ido por tierra, no tenía que haberse ido por mar, sino que por tierra, a través de las colinas de Asdod o rodeándolas, y estaba relativamente cerca, no era tan lejos, pero no. Él se fue exactamente al lado opuesto. Entonces él baja un poco hacia el sur para ir a Jope o a Jaffa, donde está el número 2, ¿verdad? Y allí toma una nave que lo lleva hasta Tarsis en España, en el sureste de España. O sea, mire qué rol se fue a dar ese man para estar huyendo del Señor. No pudo escoger un lugar más cerca. No, es que se fue al otro lado. Y usted dirá, ay, qué terrible. ¿Sabe que nosotros muchas veces hacemos eso? Dios nos manda a hacer un mandadito allí cerca y nos vamos para otro lado lejísimos, que no es donde Dios nos ha mandado. Y entonces Jonás, según él, podía huir de la presencia del Señor. Ninguno de nosotros puede huir de la presencia del Señor, mucho menos cuando Dios nos ha dado una instrucción y nos ha enviado a hacer algo. ¿Qué iba a hacer a Tarsis? Nada que ver con lo que Dios le está diciendo de la situación que estaba ocurriendo en Nínive, ¿verdad? Entonces espero que se puedan más o menos familiarizar con cómo está este panorama, ¿sí? Bueno, entonces sigamos con el verso 4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. ¿Ven que no se pudo escapar? Entonces le levanta un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. ¿Cómo debe haber sido eso, amado? No quiero ni pensar. Y los marineros tuvieron miedo. Mire, para que un marinero tenga miedo es que la cosa está
que arde. Los marineros están acostumbrados a los malos tiempos, a todo. Pero para que hayan tenido miedo es que la cosa estaba bien seria. Y cada uno clamaba a su Dios, lo cual me hace pensar que eran paganos, porque tenían diferentes dioses y cada uno clamaba a su Dios que lo librara de esa tempestad. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos, o sea, que fuera más liviana la nave y que no estuvieran allí hundiéndola, ¿verdad? Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Yo de verdad que no puedo concebir ese cuadro. O sea, mire, una vez fuimos en el ferry, en el Galaxy, de aquí a Puerto Barrios, 3 horas en el Galaxy. Y empezaron a levantarse las olas. Mi esposo, ¡ay, qué emoción! Al fin se va a mover esto. Y yo me moría. Nadie se atrevía bueno, los que salieron a cubierta era por vomitar, porque no aguantaban. Y los marineros tranquilos, pero habían unos promotores de no sé qué producto. Esas pobres muchachas que llegaron bien maquilladas, salieron vomitadas por todos lados. Mire, eso es horrible. Yo digo, ¿cómo en una situación así alguien se puede tirar a dormir? Aunque yo le decía al Señor, Señor, ayúdame que yo me pueda dormir para no soportar esto. Mire, cuando llegáramos a tierra, en Puerto Cortés, yo tenía que ir directo a ministrar a Glo. Usted se imagina la cara que tenía, el susto que tenía, los nervios que tenía. Y yo digo, ¿cómo Jonás se pudo haber echado a dormir? Tiene que tener sangre fría. Tenía que haber tenido sangre fría para poderse echar a dormir, ¿verdad? Verso 6. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. O sea que el Dios de Jonás, Jehová de los ejércitos, era diferente al Dios de todos los de la nave. Así que, y ellos reconocían que el Dios de Jonás era Jehová. Así que clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Mire, amados, yo no sé si a alguien le ha tocado ir en una misión donde va un Jonás. A nosotros sí. Una vez fuimos a Nicaragua, era una misión fuerte. El equipo que iba con nosotros no era de Muna, que conste, y eran jóvenes la mayoría. Pero cuando veníamos de regreso, porque de Managua para Choluteca, para regresar a casa, hermano Rigo, ¿cuántas bandas del carro se reventaron? Bueno, las bandas eran 3 y se reventaron 2. Pudimos sobrevivir con una. Ok, pero era evidente, porque eso no pasa muy a menudo, que se le revienten 2 de 3 bandas. Era evidente que en esa misión había un Jonás y yo sabía quién era. Y yo casi le dije, creo, mira, te vamos a dejar aquí en la frontera, con vos ya no vamos más porque no sé qué más nos vaya a pasar. Y yo no sé si él me esté escuchando, pero él es ahora un ministro del Señor que está sirviendo al Señor. Pero es terrible ir a una misión con un Jonás que no está haciendo lo que Dios le mandó a hacer, sino que está yendo en dirección contraria. Así es que aquellos que van a conformar equipos apostólicos para salir, ¿verdad? Los que escucharon ayer la clase en Difomi, asegúrese que no llevan ningún Jonás en la misión, porque eso es terrible, hermano. Y mire, nos ha pasado en viajes a Israel también. Hubo un viaje a Israel que hicimos, gente se extravió, aunque en Israel nadie se pierde. En algún lugar lo van a encontrar, aunque sea en medio de los árabes, pero va a aparecer. Pero se enfermaron, pasaron cosas y nos ha pasado así. En Mérida nos pasó también una persona que se fracturó en el baño o tuvo una caída, no recuerdo. Entonces, qué importante es que sepamos que los Jonases andan haciendo lo que tienen que hacer y no andan en el sentido contrario.
No andan yendo donde no deben de ir, sino donde deben de ir. Verso 7. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Ellos ya sabían, pero... Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. O sea, tiraron los dados, ¿verdad? Y les cayó. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? O sea, los marineros no eran tan desentendidos. Entendían el propósito de Dios y el llamamiento. Y le dice: ¿qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él les respondió: soy hebreo y temo a Jehová. Mucho que temía, ¿verdad? Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. O sea, temo a Jehová, pero no le obedezco. ¿Cómo está eso? Si el que teme a Dios obedece a Dios. No, pero él decía, pero no temía, porque no estaba obedeciendo. Y aquellos hombres temieron sobremanera. O sea, ¿por qué entraron en temor los marineros aunque sus dioses eran paganos? Porque sabían quién era Jehová de los ejércitos. Y dijeron: ¿cómo vamos a tener aquí un hijo de Dios con un llamado de Dios? No sé si en su ignorancia sabían que era profeta Jonás. Y por causa de él, por estar aquí, nos va a ir mal a nosotros. O sea, ellos, aunque no eran creyentes en Jehová, entraron en temor. Y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Imagínese, usted sabe cuál es la causa. El mar se pone más bravo. El hombre está aquí diciendo: temo a Jehová, pero no voy a obedecer. ¿Qué le queda a usted? Deshacerse de él, no hay otra. O sea, aquí es escape por su vida. O se mueren todos o lo echa a él y se salvan los que están en la nave, ¿verdad? Él les respondió: tomadme y echadme al mar, menos mal, y el mar se os aquietará. Bien que sabía él, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová. Para algo sirvió. Y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. O sea, lo que estaba ocurriendo los hizo a ellos reconocer que Jehová Dios estaba por encima de todo y que solo Él los podía librar en este momento. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Qué fácil, ¿verdad? Y a ratos lo hubieran echado. Sí, le tardaron un poco. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová, hicieron votos, o sea que se convirtieron al Señor después de que tenían otros dioses. Ellos fueron testigos de que cuando se deshicieron del profeta que andaba desalineado, el mar se aquietó. Pero Jehová tenía preparado un gran pez. O sea, Jehová tranquilo con los marineros, ¿verdad? Pero a Jonás no le iba a ir nada bien, aunque lo hubieran tirado ahí al mar. Jehová tenía preparado un gran pez, diga conmigo, un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Quiero que diga conmigo 3 días y 3 noches, porque eso tiene mucho que ver con lo que hoy vamos a hablar. Entonces, fíjese que yo siempre pensaba y meditaba, digo, ¿y será posible que un gran pez o que una ballena se trague a una persona y que la persona esté dentro del vientre? Sabe que sí es posible que se la trague, pero no que esté 3 días y 3 noches. Fíjese que leí una noticia que el 12 de junio del 2021,
un pescador, un buzo en los Estados Unidos fue tragado por una ballena y fue lanzado inmediatamente al agua unos segundos más tarde. O sea, se lo tragó al buzo la ballena, pero no estuvo más de 30 segundos. Inmediatamente lo expulsó. Se llama Michael Packard. Y él dice que estaba buceando cuando acabó dentro de la boca del gigante marino entre 30 y 40 segundos en las costas de Princetown, en Massachusetts. El animal escupió a Packard, a quien solo se le dislocó la rodilla. Menos mal, ¿verdad? Y la esposa obviamente le ha dicho, cambia de trabajo, mira, eso es en Cape Cod. Pero él dice, no, esto es lo que yo quiero hacer y a mí me gusta. ¿Qué sensación debe de ser, hermanos? Estar dentro de la boca o del vientre de una ballena, aunque sea 30 segundos. Yo ni 5 creo que aguantaría, me muero antes de que me escupa la ballena. O sea, tiene idea, se ha puesto, bueno, alguien ha entrado, por ejemplo, a las cuevas de Taulabé o a otro tipo de cuevas. ¿Cómo se empieza a sentir cuando ya no hay luz, cuando ya no hay oxígeno? ¿Cómo se siente? Con claustrofobia, desesperado, quiere salir corriendo de ahí. Algunos entran hasta la mitad y regresan, ¿verdad? No salen. Ahora imagínese usted en el vientre de un gran pez, ¿cómo será eso? Aparte de que está envuelto ahí con todos los fluidos y líquidos que tiene la ballena adentro, para no, un poco gráfica, ¿verdad? Pero póngase a pensar. 30 segundos para afuera. Pero no, Jonás estuvo 3 días y 3 noches. ¿Será sobrenatural? Que se lo tragara. No, solo Pastor Remo. Gracias, pastor. Gracias. Mire, el que se lo tragara a la ballena no es sobrenatural. Pero el que permaneciera 3 días y 3 noches sí es sobrenatural. O sea, Dios quería preservar la vida de Jonás. A él no le interesaba que Jonás muriera, sino que cumpliera el propósito. Dios no quiere acabar con nosotros. Dios nos puede mandar unas pruebitas como para asustarnos, pero el deseo de Él no es terminar con nosotros. Él quiere que cumplamos su propósito. Así es que, imagínense, 3 días y 3 noches. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. ¿Quién adentro del vientre de una ballena se acuerda de orar? No sé. Pero Jonás tuvo que orar, era profeta. Y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Ahora el Seol, fíjese, él no estaba en el Seol. Él estaba en el vientre del pez, pero esto es profético. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. El alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura. ¿De quién está hablando? No dice sacaste mi vida del vientre de la ballena. Sacaste mi vida de la sepultura. Oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. ¿Usted recuerda cuando el Señor Jesucristo estaba en la cruz o el madero? Y dijo, Elí, Elí, lama sabactamis, Señor mío, ¿por qué me habéis abandonado? Y dijimos la vez pasada, cuando hablábamos de la serpiente de bronce, que estaban todas las enfermedades sobre él, todos los pecados sobre él, toda la maldad, toda la iniquidad, todo lo malo estaba sobre Jesús. No era agradable para verlo.
No era como la imagen del Hijo de Dios. Y luego lo colocan, lo bajan del madero y lo colocan en la tumba de José de Arimatea, en el sepulcro, en la sepultura. Y allí cuando está en el sepulcro, él baja a ultratumba. Pero esta oración de Jonás es como si Jesús estuviera diciéndola. Las aguas rodearon mi alma, las algas rodearon mi cabeza, o sea, la corona de espinas rodeó mi cabeza. Te olvidaste de mí. Hasta que al final dice, y me sacaste de la sepultura. 3 días y 3 noches allí, clamando, gimiendo, porque si Jonás clamó dentro del vientre del pez, el Señor Jesucristo clamó en ultratumba, porque dice hasta el Seol. Ultratumba está hablando del Seol, el lugar de la muerte. Pero la muerte no pudo retenerlo. La muerte no detuvo a Jesús. Al tercer día resucitó de entre los muertos para darnos vida a nosotros y vida en abundancia. Eso es lo sobrenatural, que Él tenía que resucitar. Y usted dirá, pero Lázaro también resucitó, el hijo de la viuda de Naín resucitó y el otro resucitó. Ellos resucitaron, pero un día se volvieron a morir. Pero nuestro Señor Jesucristo resucitó para vivir para siempre y no morir nunca más, sino que está sentado a la derecha del Padre. Está allí vigilando por nosotros, intercediendo por nosotros. Eso es lo sobrenatural. 3 días y 3 noches. Ahora, Dios se permite usar a un profeta como una señal profética para una generación. Lo mete en el vientre de un pez para que sienta lo que es estar en el Seol 3 días y 3 noches. Dios tiene tratos especiales con los profetas, y cuando digo especiales no es que les pone camas de rosas, sino que especiales los mete a la mera cisterna para que sientan lo que es y lo que significa ser una señal profética. Y así estuvo Jesús ahí, 3 días y 3 noches como hombre, no con poderes sobrenaturales, porque si hubiera sido como Superman se sale de ahí. Como hombre, sufriendo, hasta que el poder de la resurrección se manifestó. Es sobrenatural lo que le pasó a Jonás. Jonás 3:1-5. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Diga conmigo, que yo te diré. O sea, el Señor le está diciendo a Jonás: te doy una segunda oportunidad. Él es el Dios de segundas oportunidades. Nosotros como que nos fallan una vez y los tachamos de la lista. Dios no es así. Él siempre da segundas oportunidades. Y le dice, bueno, me fallaste una vez, pero ahora lo vas a hacer. Pero vas a predicar lo que yo te diga, Jonás, no lo que se te ocurra. No lo vas a hacer con tu cabeza, no lo vas a hacer con tus emociones. Va a ser lo que yo te diga que vas a decir. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día. Y predicaba diciendo, esto es lo que Dios le dijo que tenía que predicar. 8 palabras. De aquí a 40 días Nínive será destruido. Esa era la palabra, el mensaje profético. De aquí a 40 días Nínive será destruida. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? ¿Quién de ustedes, si fuera Jonás, hubiera hecho eso exactamente y decir, de aquí a 40 días Nínive será destruido? O que quizás nosotros diríamos, miren Nínive, como ustedes han sido unos perversos, Dios me mandó a mí a darles una palabra y mire que por culpa de ustedes que yo me fui allá a Tarsis, casi me ahogo, pero aquí estoy para media hora. No.
Los mensajes proféticos efectivos son aquellos que son el eco de la voz de Dios y se dice solo lo que Dios dijo, ni se le agrega ni se le quita, no se le pone ni se le resta. Tiene que ser exactamente lo que Dios dijo que haría. Y muchas veces lo que nosotros le agregamos son malas interpretaciones y el pueblo no recibe la palabra como tiene que ser. Ahora, Dios estaba dispuesto a destruir a Nínive. Y los hombres de Nínive, verso 5, creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, entiendo que de su capa real, y se cubrió de cilicio. Cilicio es bramante, que lo usaban cuando estaban en ayuno, y se sentó sobre ceniza. Eso era señal de que estaba en ayuno. Estamos hablando del rey de Nínive. O sea que no solo el pueblo creyó y entró en ayuno, sino que la autoridad máxima de Nínive también creyó. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres, animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. ¿Sabe que a mí me llama la atención que en el Antiguo Testamento siempre que se ordenaba un ayuno, los animales tenían que ayunar también? Creo que los animales son más entendidos que nosotros en algunas cosas. Por algo Dios los considera o los toma en cuenta. Así que los ponían en ayuno también. Y yo no sé cómo les dirían al perrito: mire Bobby, usted no va a comer aquí por 3 días, mijo. No pida nada porque por orden del rey usted no come nada. Bueno. Verso 8, sino cúbranse de cilicio hombres y animales. Mire. Y clamen a Dios fuertemente. ¿Cómo clamaban a Dios los animales? No lo sé. Pero a veces yo escucho a Lion unos aullidos que yo digo, ¿le clama a Dios o le clama a quién? Pero yo sí creo, porque dice que clamen a Dios fuertemente. Se lo dijo a ambos, a los hombres y a los animales. Fíjese bien. Y conviértase cada uno de su mal camino. No sé cómo se convierten los animales, pero bueno. De la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? O sea, como quien dice, quizás si hacemos esto tocamos el corazón de Dios. Verso 10, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Tocaron el corazón de Dios a través del arrepentimiento genuino, a través del cambio de vida, a través del ayuno, a través de someterse a lo que Dios había dicho. Y en esta ocasión Dios no destruyó Nínive. Posteriormente lo hizo, pero en esta ocasión no destruyó Nínive. Ahora, todo esto, tener que pasar todo esto para que fueran una señal profética. Vaya a Mateo capítulo 12, verso 38. El Evangelio según Mateo. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él le respondió y les dijo, Jesús, ¿verdad? La generación mala y adúltera demanda señal. Fíjese qué interesante. Cuando Dios nos habla una cosa, paro ahí un momentito. Cuando Dios nos dice algo, nos habla una cosa, o lo creemos o no lo creemos. Pero cuando nosotros estamos demandando señal para que se nos confirme lo que Dios nos dice, somos una generación mala y adúltera. Porque dice, la generación mala y adúltera demanda señal. Pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. ¿De qué señal está hablando? De que estuvo 3 días
y 3 noches en el vientre del pez. Y esa es la señal, porque Jesús iba a estar 3 días y 3 noches en ultratumba o en el Seol. Y esa era la señal para que pudieran creer. Ahora, todo lo que tuvo que pasar Jonás y Nínive para convertirse en una señal. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Jonás estuvo en el mar y el Señor Jesucristo en el corazón de la tierra. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y aquí, más que Jonás en este lugar. O sea, Jesús lo que estaba diciendo, si Nínive, que eran tan malos, que eran fornicarios, que eran, todo lo que se puede imaginar, con que predicara el profeta Jonás, ellos se arrepintieron y Dios no los destruyó. ¿Cómo es que ustedes no se van a arrepentir con la predicación que yo estoy dando ahora? Si los de Nínive, que eran malos, se arrepintieron, pues espero, dice el Señor, que ustedes se arrepientan ante mi predicación, porque es lo mismo, es igual. Y en Lucas está igual, capítulo 11, 29, y apiñándose las multitudes comenzó a decir: esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada sino la de Jonás, la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron. Y he aquí, más que Jonás en este lugar. Yo espero que usted esté recibiendo de parte del Señor lo que necesita recibir. Creer que el Señor Jesucristo estuvo 3 días y 3 noches en lo profundo de la tierra o en el Seol o en ultratumba, como lo quiera llamar, pero sobre todo creer que al tercer día resucitó para darnos vida y vida en abundancia. Yo recibí una palabra directiva esta madrugada, esta mañana, que tiene que ver con los 3 días y 3 noches. Y pude percibir cómo hay personas en la casa que han estado pasando diversas situaciones. Algunos son situaciones económicas, otros son situaciones de salud, otros son situaciones familiares, falta de restauración en las relaciones, cosas que están sin haberse resuelto. Y lo que yo escuché del Señor, porque Él siempre dramatiza lo que nosotros hablamos, enseñamos o predicamos, es que si tú crees este día y tú recibes la señal del profeta Jonás, de aquí a 3 días tu situación será resuelta. Así que si usted cree, si usted está pasando por una situación de verdad difícil que requiere de una intervención sobrenatural, vamos a declarar esta mañana el poder de la resurrección que levantó al Señor Jesucristo de entre los muertos después de 3 días. Pero tienes que creer a lo que te estoy diciendo. Así que si usted tiene esa situación en su mente, en su corazón, póngase en pie, por favor. Héctor, la respuesta te va a venir, aunque no te estás poniendo de pie, pero la respuesta te va a venir. En 3 días sí lo crees, lo que estás pidiendo y esperando. Padre, levantamos nuestro corazón a ti y te decimos este mediodía, esta mañana, creemos en el poder de la resurrección que levantó al Señor Jesucristo de entre los muertos. Creemos, Señor, que después de 3 días y 3 noches
El poder de la resurrección operó sobre el Señor Jesucristo. Y esta mañana nosotros nos ponemos delante de ti con un corazón sencillo y sincero, creyendo que tú eres el mismo Dios sobrenatural que levantó a Cristo de entre los muertos, el mismo Dios sobrenatural que hizo que el gran pez escupiera a Jonás. Y nosotros estamos aquí, Señor. Mira nuestra necesidad, mira nuestra situación, mira aquel que está enfermo, mira aquel que tiene situaciones económicas muy difíciles, aquel que está esperando una respuesta en cuanto a qué hacer, qué no hacer. Pero Señor, hoy levantamos nuestro corazón y creemos por el poder de la resurrección que en 3 días recibiremos respuesta. En 3 días recibiremos respuesta. En 3 días tendremos una directriz clara del Señor. No señales, sino respuesta. Y vamos a testificar, Señor. Tú eres el Todopoderoso. Eres el Todopoderoso. Dele gracias al Señor. Comience a darle gracias al Señor. Comience a darle gracias al Señor. Comience a darle gracias al Señor. Yo recibo que aquí hay personas que han recibido palabras proféticas específicas de ir a un lugar determinado y no las han cumplido. Este es el momento de arrepentirnos y salir de Tarsis e ir a Nínive o donde Dios nos haya mandado. Usted sabe, cada quien sabe, esto es muy personal, cada quien sabe qué es aquello a lo que Dios lo ha enviado. Yo los bendigo y creo que veremos respuesta, que veremos resultados, que veremos la manifestación del poder de la resurrección de Cristo en nuestras vidas y en este lugar, en el nombre de Jesús. Gracias, Pastor Dodani.